Icía, puedes comenzar. Vale. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar organizado por la SED junto con Novartis, donde vamos a intentar hacer una aproximación a las novedades y gestión del asma en estos tiempos que nos ha tocado vivir de crisis del COVID-19. Para ello, contamos con ponentes relevantes. La primera ponencia va a hacer una breve introducción la responsable de la unidad de negocio de diabetes y respiratorio de Novartis, Diana Villavieja. Posteriormente, nuestra compañera del servicio de neumología del Hospital Dr. Pese de Valencia y jefe de servicio de neumología y un miembro de la unidad de asma de su hospital, presentará la revisión y recomendaciones del COVID-19 por instituciones y sociedades médicas. Posteriormente, yo haré una breve presentación de las novedades de la guía GEMA que se presentó ahora justo en periodo COVID. Posteriormente, nuestra compañera de farmacia del Hospital Universitario La Paz, Elena Villamán, hablará de la gestión del uso domiciliario de fármacos para el asma grave que se han tenido que realizar durante la crisis del COVID-19. Y por último tendremos la visión de la gerencia, en concreto del gerente del Hospital San Cecilio de Granada, Manuel Reyes, donde nos contará cómo hay que intentar liderar en tiempos de crisis. Posteriormente tendremos un breve periodo de ruegos y preguntas, donde podéis escribir en el chat que hay abajo en vuestro foro. Y lo único que por favor os pido que que escribáis a qué persona va dirigida la pregunta que estáis elaborando. Sin más, pasa Diana Villavieja a hacer la introducción. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Icía, por esta introducción. Creo que en los próximos minutos vamos a hablar sobre la crisis del COVID, pero creo que en esta crisis la oportunidad que hemos tenido es de aprender muchísimas cosas. Y sobre esos aprendizajes creo que tenemos que tener ahora la oportunidad de reflexionar y ver hacia cómo podemos avanzar y cómo podemos trabajar juntos. Cuando hablamos de trabajar juntos, creo que pensando en la crisis, uno de los aspectos más relevantes ha sido cómo los profesionales y las personas han trabajado juntas y cómo su esfuerzo, su disponibilidad y su generosidad ha sido clave para afrontar esta crisis. Y ahí me dedico a este agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, pero no solamente a ellos, sino a todas las personas que durante muchos meses han hecho que pudiéramos tener una vida similar o lo más similar posible a lo que estábamos acostumbrados. En lo que se refiere a la sanidad, creo que la colaboración y la coordinación entre los diferentes grupos ha sido clave y nos hemos dado cuenta de la importancia de los equipos multidisciplinares. En esta coordinación de los equipos hemos visto la relevancia no solamente de estar integrados a nivel de hospital, sino también trabajar con atención primaria e incluso la relevancia de podernos coordinar y compartir la información para poder también seguir a los pacientes que teníamos o que teníais, en este caso, fuera de los hospitales, incluso en sus domicilios. Aquí la tecnología ha jugado un papel indispensable y tenemos una gran oportunidad de la telemedicina que hasta ahora teníamos en algunas áreas implantadas, pues seguir expandiéndola donde también tenemos pues, a una sociedad mucho más abierta a este uso de las tecnologías. Creo que ha sido clave para este trabajo en equipo el hecho de tener un objetivo común. En concreto, en relación al asma, creo que la relación entre el servicio de farmacia hospitalaria y el servicio de neumología ha sido clave. Ha sido clave para poder seguir tratando a los pacientes y, en concreto, la coordinación para utilizar los programas de uso domiciliario, donde han permitido que los pacientes siguieran tratándose y, en muchas ocasiones, sin tener que ir al hospital, con lo cual evitando riesgos o incluso también descargando las consultas en muchas ocasiones. Este objetivo común creo que se ha expandido y no solo ha sido a nivel de hospital, sino que hay ejemplos donde los consorcios que se han creado entre empresas privadas, entre entidades públicas, universidades, hospitales, para la investigación de la vacuna o la investigación de tratamientos contra la COVID-19 ha sido otro ejemplo donde un objetivo común nos puede hacer
más fuertes, nos puede hacer mejores y esperemos que este objetivo común o este espíritu de trabajo en equipo siga estando y podamos aprovecharlo en el futuro. Para finalizar mi introducción, quería simplemente reconocer o recordar el propósito que tenemos en Novartis de reimaginar la medicina y poder mejorar la vida de los pacientes. Y creo que es una oportunidad para seguir trabajando con la farmacia hospitalaria en proyectos de valor que cumplan este propósito, que mejoren la calidad de vida de los pacientes y que podamos juntos reimaginar la medicina. Sin más, muchísimas gracias y doy la palabra a Iciar. Muchas gracias, Diana, por tus palabras. A continuación, como os he comentado, la doctora Martínez Moragón, del Servicio de Neumología del Hospital PESET y presidenta de la Sociedad de Neumología de Valencia, va a presentar la revisión de las recomendaciones COVID por parte de las instituciones y sociedades médicas. Cuando quieras, Eva. Bueno, lo primero, daros muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante estas reuniones donde participen miembros de diferentes especialidades, porque creo que efectivamente es lo que nos ha hecho mejorar. Yo creo que es lo bueno que vamos a sacar de lo bueno que vamos a sacar de esta crisis, es precisamente la colaboración que hemos tenido todos en todos los hospitales y, por supuesto, pues entre neumología y entre farmacia me parece muy importante. No sé si puede ver mi pantalla, sí. Bueno, sí, se ve, da muy alta. Vale, es que yo no la veo. Eva, se ve, dale F5. ¿F5? Yo no sé. No sé exactamente. Sí, Eva, se ve perfectamente. Solo tienes que dar a... Vale, pues paso. Vale, pues imagino lo que va saliendo. De acuerdo, vale. Bueno, lo primero que quería contaros es que... Eva, tienes que dar a presentación, a modo presentación. Eva, abajo a la derecha, el símbolo toque de pantalla completa. Ponme la presentación, sí. Vale. Ahí. Perdonad, ya la veo. Disculpad. Ya está. No. Sí, ya se ve. Puedes comenzar, Eva. Bueno, ahora no pasa. Ay, Dios mío. ¿Cómo paso? Vale, bueno, lo primero que os quería comentar, porque hablábamos de recomendaciones para el manejo de asma en esta época de COVID, es que en la guía GEMA que salió ahora en mayo, dedicaron una pequeña parte de un capítulo a hablar del asma y la enfermedad por coronavirus. En este pequeño capítulo simplemente pues lo que nos dicen es que la evidencia disponible nos parece demostrar que el asma o la alergia no se asocian con un empeoramiento de esta enfermedad, ni con mayor probabilidad de padecerla, ni de que el COVID sea peor en los pacientes, y que sí que, y luego con una evidencia es que no deberíamos hacer pruebas de función pulmonar ni sobre todo esputo inducido. O sea que tenemos que hacer una gestión un poco diferente de cómo estábamos haciendo con estos pacientes. Y una cosa mucho más importante todavía es que habla que el tratamiento de los pacientes con asma infectados por el SARS no hay que emplear nebulizadores. Y esto ha hecho un cambio drástico en todos los servicios de urgencia y en las salas de hospitalización, porque cuando va un paciente asmático, cuando se atiende un paciente con EPOC, cuando hay que dar cualquier medicamento nebulizado, ya no se usa por sistema la nebulización con aerosoles, que es lo que siempre se usaba. Lo hemos cambiado todo por
por cámaras de inhalación con cartuchos presurizados o polvo seco, pero en general cámaras de inhalación y cartuchos presurizados. Y esto, como digo, se utiliza ya en todos los servicios de urgencia y creo que si dura tiempo y queda, que es lo previsible, va a suponer un cambio importante en el manejo de este tipo de enfermedades, porque hay muchos asmáticos que están acostumbrados a ir de servicios de urgencias a por nebulizaciones y eso, como digo, ha cambiado del todo. Además, usamos filtros bacterianos y hay que utilizar algún equipo de ventilación. En fin, si no es con estas condiciones, no se ventila o no se trata a un paciente. La guía también nos hablaba de posibles interacciones farmacológicas entre fármacos que estamos utilizando para el asma y fármacos que se empleaban para el tratamiento de la neumonía con COVID. No hay ninguno que no se pueda utilizar, pero sí que sobre todo con los beta-2 de larga decían que tuviéramos mucho cuidado con la prolongación del QT, del electrocardiograma. Bueno, deciros que la Sociedad Respiratoria Europea desde el principio de la pandemia es algo que nos ayudó mucho. En esta página web que tenéis aquí recogía todas las recomendaciones de las sociedades científicas para el manejo del COVID y además lo hace por países. Y esto se va actualizando periódicamente y aquí está recogido todo lo que las sociedades como recomendaciones han ido, desde que empezó la epidemia, han ido sacando, los documentos que han ido sacando. Los primeros, bueno, yo creo que quizás de los primeros que empezamos a medir son, como os estaba diciendo, referidos al respiratorio, pues lo que tiene que ver con la función pulmonar. En general se recomendaba no hacer pruebas de función respiratoria a pacientes con síntomas de COVID y además pues, poner pruebas de rutina. De hecho, los laboratorios de exploración funcional como zona de riesgo se cerraron inmediatamente y esto nos ha supuesto poco a poco pues, un cambio en cómo manejamos la enfermedad, ¿no? La última recomendación de SEP para este respecto es del 20 de mayo de este año, claro, y nos habla de cómo debemos prevenir la infección por coronavirus en las unidades de función pulmonar. Aspectos tan fáciles de entender como la posición que ocupa el técnico o la posición que ocupa el paciente, pues son ahora muy importantes y nos ha hecho pues, cambiar todas las estructuras del laboratorio. De hecho, el laboratorio de función pulmonar es lo que más creo que ha cambiado. Aparte de que los técnicos van por supuesto muy protegidos con EPIs y las normas de higiene pues son muy escrupulosas, se han creado circuitos de entrada, circuitos de salida, hemos cambiado las agendas porque los pacientes no pueden coincidir y debe haber diferencia física, con lo cual todas las agendas están modificadas, se hacen menos exploraciones porque hay que además limpiar cada componente y superficie entre uno y otro y se han mejorado las ventilaciones. Además, como no deben hacerse pruebas a pacientes con síntomas con enfermedad COVID, en ese momento pues suele pasar un checklist de despistaje de síntomas y si hay dudas pues no se le hacen las pruebas. Y luego las pruebas, que nosotros ahí hacemos muchas, pues en función de la situación epidemiológica, unas son recomendables en unas fases y en otras pues no son recomendables. De hecho, en los momentos iniciales solamente se atendía a los pacientes que necesitaban una cirugía urgente y necesitaban un estudio funcional que eran siempre solamente espirometrías simples. Y, por supuesto, gases arteriales también se han mantenido y a los pacientes con cáncer. Y poco a poco hemos ido incorporando cosas. Lo que necesitamos sobre todo en los pacientes asmáticos serían espirometrías y pruebas broncodilatadores y feno. En la fase 2 ya estábamos haciéndolas. Y luego el resto de cosas, sobre todo la provocación bronquial o las pruebas de esfuerzo, que son las más complicadas, hasta la fase 4 no se pueden hacer y en la mayoría de laboratorios no se están haciendo todavía de España. Pero lo que creo que como gestión es muy importante es que nos ha hecho pensar en la necesidad de las pruebas cuando las indicamos, porque probablemente tengamos que manejar la enfermedad de otra manera. Y de hecho, estas cosas como espirómetros domiciliarios se pueden adquirir ya en Amazon. No solo espirómetros, sino que también se pueden adquirir peak flows. Y simplemente con el dispositivo móvil y en una aplicación gratuita que se baja, pues somos capaces de obtener una monitorización completa y de todos los pacientes diaria, todo lo que necesitemos, que en una hoja Excel además nos pueden remitir. Es decir, ahora tenemos otras maneras al alcance de nuestra mano, no tan complicadas, de poder monitorizar a los pacientes y no hacer falta pruebas respiratorias en el laboratorio. Además, en concreto las espirometrías, que es lo que más haría falta en los asmáticos, una vez ya diagnosticados y para el seguimiento,
pues hay trabajos que muestran que la concordancia con las espirometrías hechas en casa o en el hospital es muy aceptable, con lo cual pues, se pueden manejar así perfectamente los pacientes. Y como digo, también los hay de PeakFlow, que hasta ahora lo utilizamos poco, pero para monitorización sería muy bueno. Y, como digo, los pacientes tienen que comprarse solamente el aparato y bueno, aplicaciones tan sencillas como en Amazon. Entonces, está haciendo replantearnos pues, un poco cómo trabajamos. La situación actual en las unidades de asma, pues la verdad es que se ha convertido, la presencia física ha disminuido muchísimo, está cobrando mucha importancia la teleconsulta, no tenemos grandes medios, tenemos un teléfono que es lo que utilizamos, estamos pasando mucha consulta por teléfono y cuando hay unidades lo importante es que esta gestión de enfermedad crónica la haga la enfermera. La gestión de enfermedades crónicas como el asma guiada por enfermería consigue muy buenos resultados y gracias a esta epidemia, creo que también es un efecto beneficioso de la epidemia, se está mejorando su uso, la gente se está acostumbrando y se están planteando que debemos hacer una gestión guiada por enfermería porque los resultados son muy buenos y no solo es que evite visitas médicas, porque nos hemos dado cuenta, demasiadas visitas innecesarias que se pueden gestionar muy bien así. Estamos implicando muchísimo al paciente en su proceso de salud y en estas llamadas telefónicas pues, se pueden pasar cuestionarios de control de la enfermedad, por supuesto de síntomas, repasar el tratamiento, los planes de acción, si llevan PeakFlow en casa, de los que hemos usado siempre, que son bueno, pues de cartón y que los hemos dado en la consulta y ellos hacen sus registros a mano, pues se les pregunta, saturímetros, también la gente más grave se ha comprado muchísimos que ya son baratos y bueno, y hace registros de saturación y la enfermera por teléfono pues hace el control. Quiero decir que todo esto ha cambiado, la verdad es que muchísimo y nos hemos dado cuenta nosotros y los pacientes de su utilidad. Y por ende, no voy a comentarlo más, pero porque luego vamos a hablar del tema, luego lo otro que está pasando es que está aumentando muchísimo la administración domiciliaria de los biológicos. Antes se ponían muchos menos y ahora cada vez se está fomentando en todos los lados que se pongan en casa los pacientes a la medicación. Y han salido otras presentaciones. Realmente los criterios de la nueva normalidad que nosotros nos dan, y estos son los últimos que tenemos del 16 del 6 de la Generalitat Valenciana, que es donde trabajo, sí que nos dice que hay que hacer estos cambios en las prácticas profesionales y es lo que os digo, actividad no presencial o con medios telefónicos siempre que se pueda, solamente consultas presenciales en los casos imprescindibles, hacer consultas de alta resolución que cuando el enfermo vaya sea para hacerse una prueba que lleve consigo posiblemente modificaciones de tratamiento y que se intente hacer en el mismo día para que vaya al hospital lo menos posible. Nos han pedido que distanciemos mucho las consultas y que hagamos pues más o mañana y tarde pues para que los pacientes no coincidan ni en salas de espera, etcétera. Todo esto lo evitemos todo lo más posible y bueno, cambiamos la citación, como estoy diciendo, y luego pues las medidas que todos conocéis, medidas de protección física y de limpieza y desinfección que se tienen ya en todos los centros hospitalarios cada vez más, aparte de las EPIs personales. Y el otro aspecto que dice estos criterios para mejorar nuestra gestión o de manejo es mejorar la coordinación entre la atención hospitalaria y la atención primaria. No nos da unas normas muy claras porque la verdad es que lo ideal es que esto hubiera hecho que se potenciaran medios de comunicación entre nosotros y que no sea el teléfono, que sigue siendo lo que tenemos. Yo creo que poco a poco esto lo van a mejorar mucho, pero realmente pues las videollamadas o videoconferencias, correo electrónico, teléfono corporativo, todo esto yo creo que poco a poco lo van a ir facilitando cada vez más para que nuestra relación y el manejo integral del paciente sea cada vez mejor. Nos dicen que además que creemos referentes para podernos comunicar y que en la medida de lo posible pues que no vaya el paciente y si puede ser manejarse en primaria, pues solo en primaria y que nosotros seamos los que nos comuniquemos y hagamos que el manejo de verdad de la enfermedad sea completo y integral como debía ser. Y que volvamos a revisar de forma conjunta entre primaria y especializada los criterios de interconsulta y derivación con la idea pues un poco de eso, de que se mantenga la distancia física y de conseguir el control de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades crónicas como es el asma, pues de otra manera que como lo hacíamos antes, que en resumen de una manera mucho menos presencial y con monitorizar de otro modo que no sea en los laboratorios de exploración funcional, sino pues en casa con los medios que hoy en día pues la técnica nos pone a nuestro alcance. Termino dando las gracias a todo mi servicio, porque todo el esfuerzo que se ha hecho en neumología en todos los lados es inmenso y el mío también, desde todos los lados. Y nada, termino y luego hablamos.
Muchas gracias, Eva. A continuación os voy a comentar, como os he dicho al inicio de la presentación, las novedades de la guía GEMA. La guía GEMA tiene muchísimas novedades, tal vez las más reseñables son las que os marco aquí en la presentación, que serían los cambios que hay en el manejo del asma intermitente y leve, el algoritmo que se ha realizado para el asma grave no controlado, toda la sección de pediatría, que la verdad es que se ha hecho un desarrollo que no estaba en la guía anterior. Y luego hay pequeñas novedades que son muy interesantes dentro del campo de la poliposis nasal y de las derivaciones asistenciales. El link para todos los que queréis disponer de la guía lo tenéis aquí abajo. Y la verdad es que ha sido un gran trabajo realizado, coordinado por el doctor Vicente Plaza, en el que colaboramos 21 sociedades y muchos de los ponentes que están hoy aquí pues han sido también miembros o autores o revisores de la guía. Lo que os comentaba como primer punto, que es un poco diferente de la guía de mantenimiento, es en la parte de mantenimiento del paciente con asma, sería en el escalón 1 y en el escalón 2, donde anteriormente, si recordáis la guía 4.4, que es del 2019 respecto a esta del 2020, lo que ha cambiado es que se han introducido los glucocorticoides inhalados. Curiosamente, parece ser que podrían ser estos glucocorticoides inhalados que se están dando desde el inicio en los pacientes lo que ha podido en alguna medida, en el caso del COVID, pues reducir la gravedad de la enfermedad en estos pacientes que en un principio pensábamos que iban a ser los más afectados por el COVID. Por otra parte, otra de las variaciones que se han realizado en la guía, que la verdad es que cuando contabas los escalones de la guía antes, costaba contarlo, porque en el escalón 5, si recordáis, estaban los tratamientos biológicos en base a fenotipos y te decían que si el escalón 5 fallaba, pues que aquí los tenías y que los podías administrar, cuando realmente eso lo que quería decir es que si fallaba el escalón 5, podían administrarse los biológicos en el escalón 6, ¿no? Estos son así los cambios más importantes que ha habido en cuanto a los escalones terapéuticos en el tratamiento de mantenimiento del asma. Por otra parte, también se ha cambiado un poco lo que era el concepto en sí del asma intermitente y del asma leve, porque si os fijáis, a partir en esta guía ya se contempla que la gravedad del asma no solo va a implicar si el paciente está muy grave o no, o sea, la intensidad del proceso en ese episodio, sino también qué respuesta tiene al tratamiento. Con lo cual es una mezcla entre la efectividad al tratamiento y la intensidad que está sufriendo el paciente, lo que nos va a marcar en qué escalón se encuentra nuestro paciente, en el escalón 1, en el escalón 3, 4, en el escalón 5 o en el escalón 6. Por otra parte, se consensúa la definición del asma grave no controlado como aquella que persiste más controlada, aunque recibe tratamiento con altas dosis de glucocorticoides inhalados y LABA en el último año o con corticoides orales durante al menos 6 meses y que además tiene un bajo test inferior a 20 o inferior a 1,5 en ACQ, tiene más de 2 exacerbaciones graves o ha recibido más de 2 ciclos de glucocorticoides orales de al menos 3 días, ha sido hospitalizado por esa exacerbación grave, no por cualquier otro criterio, y además tiene una limitación crónica del flujo aéreo superior a una reducción del 80%. Además, y esto es tal vez lo que con farmacéuticos más nos va a afectar, porque cara a los IPTs más nos puede enredar, es que se ha cambiado también las características que marcaban los fenotipos de los pacientes. De hecho, ahora cuando veamos un poquito el algoritmo lo entenderemos mejor, se ha diferenciado los asmas en T2 y no T2. Y entre los asmas T2 tenemos el asma alérgica y el asma eosinofílica, con las diferentes características clínicas y los biomarcadores que implican. ¿Y por qué? Por ejemplo, en un asma alérgica serían útiles los mepolizumab, risdiplam, benra, porque en ocasiones en los alérgicos, además de tener altas las inmunoglobulinas E, también tenemos eosinófilos altos en esputo. Por otra parte, tendríamos la eosinofílica T2,
donde estarían marcados por eosinófilos en sangre disputo, interleuquina 5, cistenina y leucotrienos, donde serían todos eficaces, menos el omalizumab. Y de hecho aquí tenemos infiltrado el dupilumab, que como sabéis el IPT aún no está solo aprobado para dermatitis y el caso es que, bueno, se supone que en un breve periodo de tiempo también contaremos con un arsenal terapéutico con un receptor nuevo que siempre nos podrá ser de ayuda a los pacientes refractarios a los otros tratamientos. Y luego, donde menos se sabe, o por no decir que se sabe muy poco, es en el asma que es NOT2. Porque en este asma NOT2, de hecho, nosotros como farmacéuticos muchas veces no lo contemplamos porque el único tratamiento que queda es la citromicina y no se pueden emplear ninguno de los anticuerpos biológicos. Y si os fijáis, respecto a la antigua GEMA 4.4, pues desaparece los conceptos de asma eosinofílica de inicio tardío, el asma relacionado con la obesidad, se contempla como una comorbilidad, no como un asma que cause una enfermedad, y el asma neutrofílica de inicio tardío. ¿Vale? Entonces, un poco el algoritmo, realmente, si nos estudiamos el algoritmo, es como la chuleta que nos sirve para todo el examen, porque aquí está todo. Lo que pasa es que está todo y lo más importante es esta letra pequeña que muchas veces no leemos, entre otras cosas porque sin las gafas la verdad es que es un poco complicado leerlo. Si os fijáis, cuando tenemos la sospecha de un asma grave no controlado, ya sea porque acude a la unidad de asma o en nuestro caso en Baleares que tenemos el comité de asma, lo primero que tenemos que hacer, aunque parece una perogrullada, es confirmar que el paciente tiene asma. Porque nos podemos encontrar con diagnósticos antiguos o que no son correctos y tenemos realmente que confirmarlo. Tenemos que confirmar también que el paciente no solo lleva prescrito el tratamiento que toma, sino que es adherente y que además lo hace bien. Hay que hacer por lo menos un test de TAI para ver la adherencia a los inhaladores, que sea superior al 47%, y también la recogida del tratamiento en farmacia con registro electrónico, o mejor, preguntarle al paciente, que realmente es más útil, o que nos traiga todas las cajas de todos los inhaladores que ha estado consumiendo el último mes. No sé, hay muchas aproximaciones posibles para asegurarnos que realmente tiene asma y que además está tomándose el tratamiento y que pese al tratamiento pues, no está controlado. Además, también hay que intentar ver si ha podido tener algún agravante que haya desencadenado ese mal control del asma repentino. Hay que mirar que las comorbilidades que estén siendo tratadas de forma óptima. Ahora en COVID, por ejemplo, ha habido bastantes casos de descompensaciones de ansiedad que han podido enmascarar algún posible brote, alguna posible exacerbación de asma y realmente no eran de asma. Hay que incluir al paciente, si se puede, para empoderarle en un programa de educación sobre asma y hay que intentar, si en su medio existe, derivarlo a una unidad de asma para que le hagan el seguimiento al menos durante 6 meses. Una vez tenemos todo claro, el paciente tiene asma y no alcanzamos el control pese a dosis altas, que no podemos decir dosis máximas porque cada paciente tolera unas dosis de glucocorticoides y de LABA, y además ese asma puede ser corticodependiente, tenemos que establecer el fenotipo de asma. Para ello, si hemos comentado antes que hay 2 tipos de asma, el asma T2 y el asma no T2, tendremos todo este arsenal de pruebas que podemos realizar. La inmunoglobulina E total, las pruebas de alergia para mirar hacia un campo alérgico, eosinófilos en sangre para mirar un campo eosinofílico, las medidas de nitrógeno tisular bronquial que nos pueden servir para ver si hay inflamación y podemos realizar el esputinúcido para también intentar sacar mayor eficiencia de la prueba para ver eosinófilos. En el caso de que el paciente sea asma T2, alérgica o eosinofílica, podremos tener a su vez 2 reclasificaciones. Si los eosinófilos son mayores de 300 o son menores de 300. Si son mayores de 300 y además tiene alergia, porque hemos visto que tiene sensibilización al alérgeno, presencia de clínica e inmunoglobulina E mayor de 30 unidades, podremos administrar cualquiera de los anticuerpos monoclonales, incluido hasta el dupilumab. Otra cosa es que esté financiado, pero en teoría, por recomendaciones de expertos y por evidencia, se puede administrar. El orden en que se han puesto cada uno de los fármacos no tiene que ver con el orden de posicionamiento, sino con el orden en que se fueron comercializando en España. ¿Vale? Los eosinófilos mayores de 300 sin alergia, es decir, que no tienen sensibilización al alérgeno o no hay clínica, pues podríamos dar todos los anticuerpos excepto el omalizumab, porque no tendría sentido, porque no hay IgEs. En pacientes con eosinófilos bajos también podríamos tener con alergia o sin alergia. Con alergia
porque tiene sensibilización y presencia de clínica y monoglobulina mayor de 30, podríamos dar omalizumab, mepolizumab o dupilumab, y sin alergia, y además si tenemos unos eosinófilos mayores de 150 podríamos dar el mepo y el dupilumab. Todos estos en una recomendación 1. En el asma NOT2, como os he comentado antes, que no es alérgica y no es eosinofílica, podemos dar acitromicina. En ocasiones, si el paciente sigue refractario, se podrá hacer una termoplastia o dar glucocorticoides orales, aunque muchas veces son pacientes que justamente no responden bien a glucocorticoides, pero bueno, estas son las alternativas posibles y la verdad es que el grado de evidencia es bajito, tiene una recomendación 2. En cualquier caso, lo más importante que también se incluye en el algoritmo es cuándo tenemos que reevaluar. Vale, el paciente no solo hay que iniciarlo y que pase la comisión de farmacia y que la comisión de farmacia apruebe el fármaco seleccionado, sino que hay que valorar la respuesta. Y la respuesta se tiene que valorar en los interleuquina 5 y interleuquina 5 de recepción, podemos evaluarlo a los 4 meses. Y el dupilumab también, mientras que el omalizumab necesita una reevaluación a los 6 meses. Y mirar en esa evaluación si tiene síntomas de asma, de nuevo realizar el cuestionario ACT o ACQ, el número de exacerbaciones que ha podido tener durante ese periodo, si se ha reducido la dosis de glucocorticoides o incluso si se ha suspendido la medida de la función pulmonar, la medida de FeNO, y todo esto para intentar que la respuesta que se consiga sea pues en el ACT que sea mayor de 20 o por lo menos más de 3 puntos respecto al ACT que se le hizo en el momento basal antes de iniciar el biológico. En ver que no tiene ingresos hospitalarios o visitas a urgencias, ver que se ha reducido las exacerbaciones más de un 50%, ver que se suprime el uso de corticoides orales o la reducción significativa de la dosis más de un 50%. Todo esto nos aseguraría que el fármaco está funcionando y que podemos continuar el tratamiento. En el caso de que la respuesta sea inadecuada al tratamiento, podemos plantearnos el cambio a otro fármaco biológico. El problema es que no hay recomendaciones de qué switch se pueden realizar. Más que nada, para que lo veáis, que también está incluido en la guía, es que nos dimos cuenta y sabemos que muchas de las recomendaciones que se han puesto en el algoritmo no son las aprobadas en el IPC, que se hablan de eosinófilos de 500, de 400, pero es que el algoritmo está un poquito derivado hacia la vida real. Y estos son nuestros pacientes que han ido con corticoides mucho tiempo y que difícilmente van a tener unos valores de eosinófilos tan altos como los recomendados en IPC. Además, otra de las novedades que tiene en la guía, y voy a pasar rápido porque creo que voy mal de tiempo, es las novedades que hay en el asma en niños. Tenemos un algoritmo diagnóstico propio donde se ve claramente que no es tan importante la normalidad de la prueba de función porque no excluye el diagnóstico de asma. Además, se ha hecho una versión del ACT en castellano y que está validada para que sean los propios niños o los cuidadores, cuando estos son muy pequeños, los que puedan complementarla y poder ver el grado de mejora del tratamiento. Y es más, se ha hecho un algoritmo específico para niños, donde tenéis marcados para mayores de 3-4 años y menores de 3-4 años qué alternativas terapéuticas hay y donde a partir de los 3-4 años también están incorporados los biológicos. Y sin más, para luego dejar tiempo para el turno de preguntas, paso a nuestro compañero. A continuación, Elena va a comentar la gestión del uso domiciliario de fármacos que se ha llevado por parte de las unidades de farmacia, las UPEs, durante la crisis de COVID. Gracias, Elena. Hola, buenas tardes. No sé, ¿veis la pantalla, no? Pues no sé. No, Elena, ahora. ¿Ahora me oís? Sí. ¿Y las diapositivas las veis? Se ve, se ve. Pues espera, voy a ponerlo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Iciar, por moderar la reunión y a SEF y a los patrocinadores por organizar esta video reunión. Yo os voy a contar cómo se ha hecho la gestión de medicamentos y de dispensación a domicilio, en concreto de los medicamentos de uso biológicos usados para el asma grave en nuestro hospital. Os voy a poner en antecedentes. Nosotros estábamos inmersos en el desarrollo de un proyecto que constaba de 3 fases. Habíamos pasado la primera y la segunda fase y en la primera fase un miembro
fui yo, del servicio de farmacia, se incorporó a la unidad de asma grave, que está formado por neumólogos, alergólogos y ahora del servicio de farmacia, y nos reunimos una vez por semana y ahí se valoran los tratamientos de los pacientes con asma grave, muchos de ellos no controlada, y potenciales inicios de tratamiento y seguimiento de tratamientos con biológicos. Después, en una segunda fase, creamos una consulta monográfica de atención farmacéutica a los pacientes con asma grave. Creamos una consulta, un espacio físico que está dentro del área de atención al paciente con asma, de las consultas, y además creamos en la historia clínica electrónica una parte o un apartado de una agenda de consultas y de atención al paciente con asma por parte del farmacéutico. En esta agenda de consultas puede solicitar atención farmacéutica bien el médico que lo solicite o bien el propio farmacéutico puede hacer seguimiento del paciente citando a sus propios pacientes. Y en esta situación nos encontrábamos cuando pretendíamos avanzar a la fase siguiente implantando lo que es la telefarmacia y la autoadministración del fármaco por los pacientes, pero en ese momento pues irrumpió la crisis del COVID y lo cambió todo. Desbarató nuestros planes, lo que es la asistencia habitual en los hospitales cambió completamente. La atención a pacientes externos se interrumpió, las consultas se inactivaron. Los pacientes había que minimizar en lo posible la asistencia de pacientes ambulantes al hospital por riesgo de contagio y también a nivel de hospitalización. En nuestro hospital hemos llegado a tener hasta 1000 pacientes ingresados, con lo cual el hospital en cuestión de días se convirtió en un hospital monográfico COVID y todos los aspectos de la dispensación desde la farmacia a los pacientes hospitalizados también se modificó. Ante esta situación, el perfil de pacientes ingresados con esta patología en nuestro hospital se ha publicado recientemente en una cohorte de 2.200 pacientes y en esa cohorte llama la atención que aunque la prevalencia de comorbilidad en ellos es muy alta, la prevalencia de pacientes con comorbilidad respiratoria y en concreto de asma es muy, muy baja. Esto puede ser sugestivo de que estos pacientes pueden estar, como decíamos antes, protegidos por su tratamiento inhalado por corticoides. De hecho, hemos puesto en marcha un estudio para comparar pacientes tratados con broncodilatadores con corticoides inhalados versus los que no los llevaban. O también que por el hecho de sentirse pacientes más vulnerables a la enfermedad respiratoria tomaran más precauciones si protegieran más. De hecho, entre las recomendaciones, las distintas instituciones, pues tanto españolas como las EPAR o europeas o americanas, han editado sus recomendaciones para prevención de esta enfermedad en pacientes con asma. En cuanto a los tratamientos, se recomienda, en caso de, las normas de prevención son las mismas y en caso de contraer la enfermedad de COVID, el tratamiento también sería el mismo. Además, se aconseja no modificar el tratamiento basal para la enfermedad respiratoria y continuar con la administración de fármacos biológicos y procurar la administración en el domicilio. Esta situación nos llevó a nosotros, como dispensadores de medicación de uso hospitalario, a cambiar el paradigma en la dispensación de estos medicamentos. Para ello, en primer lugar, esto requirió una modificación de la normativa existente y se creó una nueva norma provisional. Desde el Estado central se delegaba en las comunidades autónomas la gestión de la dispensación de la medicación a los pacientes en sus casas. Siguiendo esta norma, o encuadrándonos en esta normativa y siguiendo como referente el documento de posicionamiento de la SEP respecto a la telefarmacia, pusimos en marcha un circuito ad hoc para esta situación en el reparto a domicilio de los medicamentos de uso hospitalario, en concreto, en este caso, de los pacientes que usaban biológicos para el asma. Este circuito tenía varias fases. En una primera fase se hacía un cribado de los pacientes una semana antes de que les tocara la dispensación o la administración del fármaco a los pacientes. Cribado los traíamos del programa de gestión de pacientes externos y después no podíamos, ante la emergencia de la situación, hacer videollamadas o telefarmacia. Entonces optamos por una medida rápida de llamada telefónica a los pacientes para pedirles su consentimiento para recibir la medicación en sus casas. Si el paciente daba su autorización, esto se registraba en su historia clínica electrónica
y se pasaba a la dispensación a domicilio. La dispensación se hizo a través de empresas que de manera altruista se ofrecieron para envíos de medicación a domicilio. Y el paciente se lo autoadministraba en casa. Nosotros, en los pacientes que teníamos con biológicos, tenemos unos 200 pacientes, no había ninguno de los que reciban anti-L5 que se lo autoadministraran en casa, llegado este momento. Así que esto supuso forzar esta situación y dar un paso adelante, y el paciente tuvo que empezar a autoadministrárselo en casa. Si le surgía alguna duda sobre la autoadministración, podía llamar al personal de enfermería de la unidad y ellos le asesoraban sobre cómo administrarse. Quisimos saber también cuál era el grado de satisfacción de estos pacientes respecto a este tipo de asistencia por parte de farmacia. Mostraron mucha satisfacción respecto a la entrega, de cómo llegó el medicamento, les gustaría seguir recibiendo la medicación así, pero sin embargo, como veis ahí, llama la atención que no valoraron tan positivamente el hecho de que se le pudiera atender por telefarmacia, una consulta de atención farmacéutica telemática. Esto pienso yo que puede ser por desconocimiento, ya que la telefarmacia es muy incipiente en nuestro país, pero en otros países ya está muy desarrollada. Si hay que empezar por un tipo de pacientes, hacer asistencia telemática desde farmacia y dispensación domiciliaria, yo creo que los pacientes con asma grave se pueden especialmente beneficiar de este tipo de dispensación y de atención, pues porque lo que veis ahí son enfermos crónicos de edad mediana, pacientes concienciados con su enfermedad, suelen manejar bien tecnologías, la mayoría están en activos, con lo que causa un perjuicio para ellos la asistencia al centro hospitalario para recoger la medicación, y también por lo que contaba antes Eva, la monitorización de los parámetros respiratorios y de su enfermedad se puede hacer mediante dispositivos a distancia cada vez más fácilmente. Pero hay que prever que esto nos tenemos que enfrentar a futuras barreras que se nos puedan plantear. La principal es la barrera o la brecha digital que esto puede crear entre pacientes y la inequidad que ello puede crear, porque establecerá muchas diferencias o notables diferencias entre pacientes que tienen acceso por su nivel educativo, su nivel económico o por su edad a plataformas digitales, manejo de la enfermedad a distancia. Sin embargo, otros pacientes pueden quedarse atrás. En esto es la alternativa, pienso yo, una alternativa eficaz podría ser una llamada telefónica, manejar el teléfono sabe cómo hacerlo todo el mundo, y atenderles telemáticamente mediante llamada telefónica. Por otro lado, a raíz de la crisis COVID, se ha potenciado mucho la telemedicina y la telefarmacia en este caso, pero hay que tener cuidado y precaución de no sobrecargar a los pacientes con demasiadas llamadas. Para ello, yo propondría una solución, sería una atención transversal, como hemos visto al principio, que al inicio iba a ser física, nosotros planteábamos una atención transversal física, que sea a través de llamadas multidisciplinares, donde en una misma llamada distintos profesionales puedan atender al paciente. Y por otro lado, estar pendientes de no deshumanizar la atención sanitaria por la digitalización y por la tecnología. Para ello, pues yo propondría hacer reuniones con otros enfermos e incorporar la figura del paciente externo, que ha sido utilizada con éxito en otras disciplinas, en otras especialidades, y a su vez establecer un feedback utilizando como puente este paciente experto entre pacientes y profesionales sanitarios o farmacéuticos. Ya, pues para concluir, la crisis COVID ha puesto de manifiesto puntos débiles y fortalezas del sistema sanitario. Ha supuesto un paso de gigante hacia la telesalud. No hay hay que tener precaución en no desvincular la telefarmacia, la asistencia farmacéutica a través de la telefarmacia con la dispensación, y creo yo que el paciente con asma grave es un grupo especial que puede verse beneficiado especialmente de este tipo de atención sanitaria. Ya, como os he dicho antes, habrá que procurar minimizar barreras y desigualdades. Y nada más, no debemos desaprovechar el binomio crisis-oportunidad. Muchísimas gracias, Elena. Os recuerdo que si queréis ir haciendo preguntas, por favor, tenéis abajo preguntas para poder emitirlas y poner a qué persona va dirigida. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Y por último, nuestro último ponente, y no por ello menos importante, el doctor Manuel Reyes Nadal, que nos va a hablar de liderazgo en tiempo de crisis, es la visión de un gestor de un hospital. Gracias, Manuel. Muy bien, gracias, Sofía. Voy a poner la
la presentación primero, a ver si se... A ver. Yo la veo, pero la veo en pantalla, no en pantalla completa. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, ahora perfecto. Muy bien, pues bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero quería agradecer tanto a los organizadores como a los patrocinadores la oportunidad de intervenir en esta sesión y dar las gracias, por supuesto, a los que estáis ahí oyéndonos esta tarde de calor, ¿no? Está haciendo un calor terrorífico. Bueno, antes bromeábamos entre los ponentes porque en la presentación inicial pues se me había puesto como gestor experto en gestión del coronavirus, ¿no? Yo, en fin, a mí esto me ha tocado de gerente y yo me considero más bien un gerente superviviente al coronavirus, que no es poca cosa tampoco, ¿no? En fin, lo hemos pasado mal en todas partes y bueno, ha sido algo realmente complicado, ¿no? Entonces, en fin, quería, para ponernos en situación, quizá creo que lo mejor es que os explique un poco cómo es el hospital en el que trabajo y qué hemos hecho, ¿no? Mi hospital es el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. En Granada hay dos hospitales, está el Hospital Regional y estamos nosotros, que atendemos más o menos a la mitad de la población. Son unos 350.000 habitantes en el área urbana y periurbana y aparte tenemos otros 150.000 habitantes en la zona de la costa y de las Alpujarras. Si es que conocéis Granada, pues sabréis de qué estoy hablando. Y bueno, es una zona amplia. Es un hospital, como os he dicho, es un hospital nuevo, lleva funcionando desde 2018 como hospital general. Antes, 2 años antes, funcionó como neurotraumatológico, porque en un principio tenía ese fin, pero bueno, desde 2018 como hospital general. No somos, aunque somos un hospital nuevo, tenemos mucha historia, porque venimos del antiguo clínico, ¿no? El caso es que somos un hospital que tenemos pocas camas, porque para esta población que os he dicho, pues tenemos unas 500 camas, a las que hay que restarle unas 100 que son para salud mental, oncológicos, ginecobstétricos y tal, con lo cual para hospitalización general tenemos poco más de 400 camas. Y un hospital, además, que está muy enfocado a la producción quirúrgica. Y nos encontramos, siendo un hospital moderno, y nosotros encantados de habernos conocido, de ser tan modernos y tener una gestión de camas muy buena, de mover las camas muy rápido, pues nos encontramos que esto no nos sirve para nada. Porque nos viene una plaga, una peste de la Edad Media, donde rotar las camas no te sirve y necesitas muchísimas camas para mucho tiempo. Justo lo que no teníamos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues lo que habéis hecho muchos en muchos hospitales, transformar completamente el hospital, ¿no? De manera que tuvimos que irnos comiendo áreas de hospitalización, ir subiendo plantas. Yo decía, digo, esto es como un incendio. Íbamos subiendo, dejando plantas COVID, hasta que, bueno, ya lo que temíamos es que un día llegaríamos a la azotea y ya no sabríamos dónde. Afortunadamente eso no pasó. Y pudimos hacer en todo momento una retirada ordenada. El hospital siguió funcionando, se reorientó a un hospital COVID, pero siempre de una manera organizada. ¿Cómo os cuento yo ahora esto de la gestión, del liderazgo y tal? Pues lo estuve pensando y me pareció que lo más adecuado era hacer un decálogo que queda así como más bonito, ¿no? 10 cosas que hacer. Este decálogo, a ver. Ahora. Bueno, quería deciros primero que, bueno, hay varias maneras de liderar, ¿no? Uno puede ser más directivo, puede ser más colaborativo. También esto depende un poco de la propia personalidad. Hay quien dice que mandamos como somos. Yo, que soy psiquiatra de formación y llevo toda la vida
intentando convencer a los pacientes para que se tomen una medicación que creen que no necesitan, pues no tengo más remedio que hacer un liderazgo colaborativo. Si es que llevo entrenado en eso muchísimos años. Y aparte por mis características de personalidad, ¿no? Yo creo que en este decálogo lo primero que hay que tener para liderar es humildad. Humildad en el sentido de que no se puede ir de listo. Humildad en el sentido de saber escuchar a los demás, estar dispuesto a aprender de los demás y estar dispuesto a identificar tus errores y estar dispuesto también a corregirlos, ¿no? Entonces, yo creo que una característica fundamental para liderar es esta, ¿no? Es tener humildad. La segunda característica fundamental es la empatía. La empatía la mencionamos mucho y es la típica cosa que es muy fácil de decir, luego muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Como ya sabéis muy bien, es ponerse en el lugar del otro. Como digo, esto es muy fácil decirlo y muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Podemos decir que no existe una realidad, sino una manera de percibir la realidad, y cada uno tenemos nuestra manera de percibir la realidad. Entonces hay que gestionar esta diversidad, ¿no? Lo importante no es muchas veces llevar razón. Puedes llevar razón, pero si esto no te permite impactar en los demás, no te permite motivar a los demás, causar impacto en los demás, pues el llevar razón es que no te va a servir absolutamente para nada. Te vas a quedar muy tranquilo con tu razón y moralmente satisfecho, pero nada más. Y liderar es precisamente eso, impactar en los demás, motivar a los demás. La tercera herramienta que es fundamental en el liderazgo, en liderar personas, es la comunicación. Y es una de las más importantes. Hay que hablar y escuchar y reunirse y las veces que haga falta y emplear mucho tiempo en esto y entender que no es tiempo perdido, es todo lo contrario. Porque es precisamente cuando se habla con otras personas, cuando se escucha a otras personas, cuando salen los problemas y también cuando salen las soluciones, ¿no? Y la clave es no reunirse para el ordeno y mando, sino el reunirse en clave de qué puedo hacer por ti, qué podemos hacer juntos, ¿no? Una de las claves de, como os he dicho, haber podido tener una respuesta ordenada, creo que fue precisamente esa, ¿no? Nosotros teníamos 2 reuniones diarias. A primera hora digo, por el tema COVID específicamente, en una comisión COVID creada al efecto, teníamos una a las 8 de la mañana y otra a las 3 de la tarde, ¿no? Todos los días reevaluábamos cómo iba la cosa y tomábamos decisiones. Y nos reuníamos, bueno, y aparte de esto, muchas otras reuniones, ¿no? Era reunirse y emplear muchísimo tiempo. Otro aspecto de la comunicación que es muy importante es la transparencia, la sinceridad y la honestidad. O sea, si tú no quieres que se difundan bulos y se difundan cosas que no son ciertas, pues comunica tú la verdad. Entonces, otra cosa que hicimos es que teníamos informado todos los días, tanto a los agentes sociales como a los profesionales, como a los jefes de servicio, de qué en situación estaba nuestro hospital, cuántos enfermos se habían ingresado, cuántos había en UCI, cuántas PCR llevábamos hechas. O sea, era transparencia total, ¿vale? Para que no hubiera problemas de que nos fueran llegando rumores y tal que no fueron ciertos. Hay que tener un proyecto, un objetivo, una dirección. O sea, no se puede ir como pollo sin cabeza, ¿no? Esto es muy importante. Si queremos aglutinar a las personas en una tarea, necesitamos un proyecto. Y si no tenemos muy claro, y este es un consejo mío, si no tenemos muy claro ese proyecto, por lo menos que parezca que tenemos algún proyecto, hasta que lo tengamos, ¿no? La gente, cuando percibe que no hay proyecto, se pone enseguida muy incómoda. Esto probablemente tiene que ver con la ilusión de mantener el control en todo momento que tenemos los seres humanos, ¿no? Decisión. Pues hay que tomar decisiones. O sea, muchas veces por analizar, pues nos quedamos en el tema este que se llama parálisis por el análisis, ¿no? En una situación de crisis, donde los cambios se producen a
a gran velocidad y son de una enorme magnitud, pues tienes que estar tomando decisiones continuamente, aunque tengas datos escasos, datos que no sean totalmente fiables, una información que no sea, pero tienes que estar tomando decisiones. No te puedes quedar parado. Si te equivocas, lo corriges, pero no te puedes quedar. La siguiente, yo diría, es la anticipación. Esto quizás sea demasiado pretencioso, ¿no? Anticiparse no siempre es posible, pero sí adaptarse rápidamente, ¿no? El tomar decisiones rápidas te lo permite. Y este es el objetivo que tienes que tener flexibilidad y tener una adaptación rápida a las circunstancias. Otra cuestión muy importante es la gestión de los tiempos. Yo desde que estoy en gestión me he dado cuenta que no hay tantas cosas que tú puedas modificar, pero una cosa que se controla es los tiempos. No siempre puedes hacer lo que quieres, pero sí puedes elegir cuándo se hacen las cosas. Y es muy importante hacer las cosas correctas cuando se tienen que hacer. Es tan importante hacer algo que hay que hacer como hacerlo en el momento oportuno. Hacer una cosa correcta en un momento inoportuno es igual de malo que hacer algo incorrecto. La ejemplaridad. A ver, los jefes tienen que dar ejemplo, los líderes tienen que dar ejemplo. Si todo el mundo llega a las 8 de la mañana, tú tienes que estar allí a las 7:30. Si todo el mundo está trabajando todos los días porque estamos con el COVID, pues allí tienes que estar. Allí tienes que estar. El equipo directivo, mientras esto duró, estuvimos de lunes a domingo trabajando todos los días. No hubo fines de semana, no hubo Semana Santa, no hubo nada. Pues íbamos también turnando, pero allí tenía que haber una buena parte del equipo directivo. Y visitando las plantas COVID, visitando la UCI y dando ejemplo. Avanzar, pese a los obstáculos. Siempre va a haber obstáculos. Por mucho que hagamos bien todo lo anterior, siempre va a haber gente que no esté contenta, que ponga palos en las ruedas o que sea como un ficus, que esté allí a ver si lo riegue. Entonces, tenemos que contar con los obstáculos y tirar para adelante. Pues tendremos que obviarles y seguir por nuestra cuenta. Y por último, y no por último, lo menos importante, casi que lo más importante, resistir. O sea, si eres capaz de resistir sin que te dé un infarto y sin salir corriendo, pues ya tienes más de la mitad ganada, ¿no? Resistir, lo que se llama modernamente resiliencia, ¿no? Es la capacidad de recuperarse rápidamente, ¿no? Entonces yo, si me permitís, os recuerdo mis 10 consejos, que son la humildad, la empatía, la comunicación, tener un proyecto, una dirección, la decisión, la anticipación, adaptación, la gestión de los tiempos, la ejemplaridad, el avanzar pese a los obstáculos y, sobre todo, resistir, aguantar. Bueno, yo ya he terminado, me quedo para el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por ajustaros todos al tiempo. Ahora hay un pequeño turno de preguntas. Os he ido dirigiendo en el chat nuestro de panelistas las preguntas que han ido lanzando. La mayoría, me imagino que también por el tema de los asistentes, van dirigidas a Elena y una para mí. Elena, ¿has podido mirarlas o...? Ay, pues... Están en el chat puestas para ti. ¿Qué opinas de los programas de soporte por parte de algunos laboratorios? Esta pregunta la lanza Inmaculada Plasencia García. Pues la verdad es que como os dije en la presentación, estábamos en la tercera fase del proyecto, en la fase de implantación de telemedicina y atención a distancia, y no hemos empezado todavía con el uso de estas aplicaciones, de estas plataformas que ayudan al paciente, pero no tenemos experiencia aún. Cuando todo pase, pues sí, ya retomaremos las cosas. Vale, luego he lanzado una pregunta que va dirigida, que yo creo que la puede contestar tanto Eva como Elena. Sí. ¿Qué opináis de la entrega, qué opinan los pacientes de la entrega a domicilio ahora que ya se están incorporando a la vida laboral y si puede suponer un obstáculo o una mejora y qué alternativas están valorando? Esta pregunta la lanza Inmaculada Plasencia García, también la misma persona que ha lanzado la anterior.
La dispensación a domicilio, ya habéis visto que los pacientes están muy satisfechos con ese tipo de dispensación de medicamentos hospitalarios. Yo creo que lo que pasa es que la normativa actual nos ha permitido hacerlo, pero esto es provisional. Cuando acabe la pandemia cambiará y volverá la normativa anterior y entonces habrá que retomar las cosas. Pero para los pacientes sí que es claramente mejor, según nuestra experiencia. Vale. Y Ahora también puede ser algo mixto. Si el paciente tiene que acudir al hospital por alguna prueba o una consulta, puede asistir a la atención a la farmacia a recoger la medicación. Pero si no tiene que ir por ninguna otra cosa, pues la dispensación domiciliaria es mucho más conveniente para ellos. Claro. Vale, y luego esto voy escribiendo a la vez que vais mandando las preguntas, perdonad. Luego yo creo que esta me la han dirigido a mí, Eva, pero yo creo que tú la vas a contestar mucho mejor que yo. Porque pregunta, yo me imagino que es por el concepto antiguo, Beatriz Hernández, si los conceptos de asma grave y asma severa si son sinónimos y que si ambos términos se engloban después el asma alérgica y el asma eosinofílica. Bueno, asma grave y severa significa lo mismo, es una traducción del inglés, pues eso, lo correcto sería decir grave en español y no severa, es un término más judicial. Y el asma grave pues englobaría todas las formas de asma que tenemos, ¿no? Que tenemos de asma tanto leve como grave. Lo que pasa es que los catalogamos cuando es grave porque son los que no van bien, los que tenemos que catalogar, fenotipar muy bien, como se llama ahora también, para ver qué formas de tratamiento pueden ser mejores. Pero sí, prácticamente nada. A ver, los enfermos son los mismos, hemos cambiado alguna denominación, pero no la nueva guía tampoco cambia, los fenotipos son los mismos, ¿no? Ahora los vamos a clasificar de otra manera inicial, pero no ha cambiado nada. Y respecto a lo que habíais dicho un poco antes, yo lo que creo es que como esto de la administración domiciliaria de los biológicos en asma, pues ha sido una cosa que ha venido a posteriori, pues nos toca cambiar el chip a todos, no solo a los pacientes, sino a nosotros los primeros y a los farmacéuticos, por supuesto. Pero que ahora que esto está así, yo creo que cada vez se va a utilizar más, que no habrá que cambiar de una forma de administración como nos toca ahora, porque desde el inicio vamos a dar todas estas facilidades, ¿no? Para podérselo poner el paciente en casa, y si además no tiene que ir a farmacia a recogerlo, pues yo creo que mucho mejor. Pero esto como ahora supone un cambio, y a lo mejor es un cambio coincidiendo con el COVID, y la gente piensa o puede pensar que es que, bueno, pues no queremos recibirlos tanto, o ese tipo de cosas, ¿no? Pues puede tener alguna reticencia, ¿no? Pero a todos los que empecemos nuevos, que vamos a empezar ya con la administración en casa seguramente, y a que no vengan ni a recogerla ni a ponérselo, pues lo van a aceptar perfectamente. Esto es el futuro. Lo que ha dicho Elena sí que tiene toda la razón, demasiadas llamadas quizás. Ahí, anotando lo que han dicho antes también, pues claro, tenemos programas en cada hospital, nosotros desde la unidad de asma, la unidad de farmacia y encima el domiciliario del producto, pues me va a ser un poco demasiado obvio, porque en el fondo muchas de las cosas buscan lo mismo, que es vigilar que el paciente no se le olvide y se le ponga y todo eso, ¿no? Entonces sí que tenemos que sentarnos para no volvernos locos, porque será exagerado, ¿no? Creo que el hecho de ampliar en una única llamada de atención por parte de distintos profesionales sí que va a ser necesaria. Vamos. Yo creo que habría que plantearse las consultas conjuntas como hacemos ahora en las agendas, ¿no? Que vas a farmacia con el médico, pero telefónica, sería, ¿no? Un momento importante. Y luego lanza Carminda una pregunta que también me parece muy interesante, que es ¿cuál es la intervención de los farmacéuticos de atención primaria en el proceso de estos pacientes? Quien habla de los farmacéuticos de primaria también habla de los farmacéuticos de comunitaria. Claro, ellos tienen mucho más próximo al paciente y yo creo que se tienen que incorporar, ¿no? Que en todos estos proyectos, en todos estos ámbitos. Creo que son unos aliados muy importantes, pero bueno, no sé si vosotros los tenéis. Yo creo que habría que potenciar la relación, bueno, igual que tú mencionabas, entre médico de primaria y médico de especializada, entre farmacéutico de farmacia comunitaria y farmacéutico de hospital. La relación ahora es mínima y que habría que potenciar esa, ¿no? Me parece cierto. Y es que creo que depende mucho también de nuestra área. Por ejemplo, aquí en Baleares el farmacéutico de primaria pertenece a la plantilla de nuestros hospitales. Son especialistas todos y están en plantilla. Con lo cual es que no tengo, yo es que no diferencio si es de primaria, si eres farmacéutico que llevas el asma o llevas qué patología de cada paciente.
y con eso pues con lo que trabajamos. Para el tema de las comorbilidades, los farmacéuticos de primaria son vitales para evitar que el paciente se nos exacerbe, que tenga alguna crisis que no es consecuencia directamente de su enfermedad, sino que es de todo lo que la asocia, ¿no? Entonces creo que juegan un papel vital, pero bueno, yo también hablo desde mi perspectiva de Baleares, cada uno en sus ámbitos de trabajo tienen sus más y sus menos, ¿no? Y luego me he dejado la primera, que me acabo de dar cuenta, que claro, es un tema que a todo el mundo le preocupa. El tema del omalizumab, como tiene tan corta vida fuera de la nevera, si se está enviando el omalizumab a domicilio, pues de su corta estabilidad, pero un tema curada presencial. Elena, ¿estáis mandando también omalizumab? Bueno, la verdad es que en Madrid no tenemos problema porque la población está muy concentrada, o sea, la densidad de población es mucho mayor, con lo cual están cerca los pacientes muy cerca del hospital, que a lo mejor en otras regiones más despobladas no pasa. Entonces, no hemos tenido problema con la estabilidad y sí que son pacientes los que llevan omalizumab que llevan autoadministrándose el fármaco mucho más que el resto de los biológicos, o sea, que están muy acostumbrados a manejar la medicación de la zona adecuadamente. A nosotros ese problema no nos ha surgido. No, tampoco, pero bueno. Bueno, sí. Pero por eso, porque la población está mucho más concentrada en esta área, claro. Creo que ya hemos contestado todas las preguntas. Bueno, nos está felicitando. Muchas gracias por las felicitaciones. Y si os parece, damos por clausurado el webinar. Muchísimas gracias a Novartis por su organización y a la SED. Y os agradezco a todos los ponentes que hayáis estado esta tarde disponible. Un beso a todos y nos vemos. Un abrazo. Feliz verano. Muchas gracias. Adiós. Adiós.